no tengamos que pasar o vivir ciertas condiciones que gente ya ha vivido, con el propósito de que podamos aprender de ellos y crecer. Ok, y esto a manera de introducción, vamos a tomar un tiempo para poner su palabra, para exponer su palabra. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, esta mañana, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es nuestra luz, es nuestra guía, porque a través de ella nos enseñas, Padre, porque a través de ella podemos aprender de ti, Dios, porque en ella te vemos a ti, Señor, y te pedimos esta mañana, Dios, que tú seas con nosotros, Dios, que hables a nuestras vidas, Padre, que hables a nuestro corazón y que seas tú, Padre, la fuente de inspiración en nuestro caminar diario, Padre, que sea tu palabra nuestra lámpara que vaya alumbrando, Padre, adelante de cada paso que vayamos a dar, Dios, con la confianza de que vivimos por ti y para ti, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando en esta mañana, Dios, y que tú seas, Padre, el que rete nuestro corazón y el que nos confronte, Padre, a vivir conforme a tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que seas con nosotros en cada corazón. Amén. Y bien, mis hermanos, empezaba a manera de introducción esta parte, porque quiero que veamos algo a través de la Escritura, a través de la historia de la iglesia, de la historia del pueblo de Israel. Yo recuerdo cuando empecé a conocer del Señor y decía yo, qué padre para todos los judíos que pueden estudiar su historia y en su historia ven pues lo que pasó con Moisés, lo que pasó en el tiempo de los jueces, lo que pasó con los profetas, y realmente ellos tienen la bendición de verlo y estudiarlo. Y esta mañana yo quiero que vayamos y demos una pasadita por tres hombres que tienen algo que enseñarnos de parte de Dios en la Escritura, y la obra de uno más que sabemos que es la obra de Cristo. Pero quiero que vayamos a ver la vida de estos tres hombres y que podamos aprender de ella. La verdad es que estudiar la historia es con el propósito de aprender de ella. Sabemos que cada acontecimiento que pasó, el Señor estuvo obrando y Él fue parte de cada una de ellas, pero la verdad es que nosotros tenemos aquí en la palabra la riqueza de lo que el Señor ya ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que Él hará. Ok, quiero que vayamos a Adán, a la historia de Adán. Vamos a ir en nuestra Biblia al Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 17, y usted lo conoce, sabe que quién fue Adán, el primer hombre que Dios formó ahí en el huerto del Edén. Y le voy a pedir que vaya a la Escritura, a Génesis capítulo 2, del 7 al 17, y dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso ahí el nombre al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay belidio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque cuando de él comas, ciertamente morirás. Y todos conocemos esta historia. Dios forma al hombre del polvo, lo agarra, lo hace lo que sabemos al hombre y le da ese aliento de vida. Y hace al hombre, y no solo lo forma, sino que va y lo pone en medio del huerto. Lo pone y le da tareas específicas. Y le da una instrucción. Le dice: de todo árbol que hay aquí, puedes comer. Solo no vas a comer de tal árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué pasa con Adán? Usted y yo lo sabemos. Ahí adelantito, en el capítulo 3, pues sabemos lo que sucede. Y vamos a leer un poquito. Ahí mismo le damos la vuelta o abajito. Dice, capítulo 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Realmente, Adán y Eva sabían que no debían de comer del árbol del huerto. Era una instrucción que Dios les había dado. Y la serpiente dice que era astuta, y la serpiente va y solo pone la semillita en medio de ellos, con que Dios les ha dicho. Podemos leer la historia y no encontramos que va la serpiente y le da el fruto directamente, o la agarra de la cabeza y le dice: muérdelo, come. Simplemente va y le pone la semillita. ¿Y qué pasa? Dice que la mujer vio el fruto y se da cuenta que era bueno para comer y que ante los ojos era agradable, ¿sí? ¿Y qué hace? Agarra y muerde el fruto, come y se lo da a Adán. Y viene la historia. En el versículo 9 dice: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y mi hermano, sabemos que Dios sabía lo que había pasado. No es que Dios no supiera que había comido del huerto, pero le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la pregunta: ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y fíjese bien, hermano, aquí podemos aprender algo muy importante. La pregunta del Señor es: ¿has comido del árbol que yo te mandé? Y la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste me dio del fruto. ¿Qué es lo primero que hizo Adán después de que sus ojos fueron abiertos al pecado? Se escondió de Dios. Después de eso, culpó a alguien más de lo que había hecho. Y sigue la historia. Y después de eso, dice que el Señor lo saca del huerto. Viene el castigo, o lo que iba a ser el castigo para ellos, lo que iba a pasar con la serpiente, lo que iba a pasar con Adán y lo que iba a pasar con Eva. Y es sacada del huerto, y son sacados del huerto. Pero, ¿qué podemos rescatar de esta parte o qué podemos ver de esto? Siempre que nosotros pecamos, lo primero que hacemos es negar nuestro pecado. Nos escondemos de Dios, y cuando somos descubiertos, tenemos una tendencia a culpar a alguien más. Aquí la pregunta era clara para Adán:
¿has comido del fruto? Y la respuesta de Adán fue, la mujer que me diste. No hubo esa confesión de decir, Señor, ciertamente he comido del fruto que tú me dijiste que no comiera. Ciertamente me equivoqué, hice lo incorrecto, no debía hacerlo. Pero la respuesta de él fue evasiva. La respuesta de él fue, no, Señor, no es que yo haya pecado, es que la mujer que tú me diste por compañera hizo que yo comiera del fruto. Y realmente le pasa la responsabilidad de sus actos a la mujer. Y luego va con la mujer. Y la mujer que había aprendido de Adán hace exactamente lo mismo. No, Señor, la serpiente que está en el huerto que tú formaste es la que me hizo que yo comiera. Ahorita leíamos la historia. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Le dijo, con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Sabemos que vino con una mentira, pero la mujer y el hombre, Adán y Eva, decidieron, fíjese bien, comer de ese fruto. Y a lo mejor el hecho de haber comido del fruto, sabemos que tenía su consecuencia, pero lo que pasa después con ellos es algo que nosotros podemos tener y aprender para nuestras vidas. Cuando usted y yo, mi hermano, hemos pecado, lo primero que viene es escondernos de Dios. Cuidado con eso. Cuidado con querer escondernos de Dios. Cuidado con quererlo negar. Con querer decir, no, yo no fui. Y por último, cuidado con querer culpar a alguien más. Y esa es la primera historia del primer hombre que quiero que veamos hoy. Ahora quiero que vayamos a la historia de otro hombre. Y vuelvo a marcar esa palabra de historia porque realmente tenemos mucho que aprender. Y vamos a ir al libro, al primer libro de Samuel. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Y esta es la historia del primer rey de Israel, el rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 2. Y dice, había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, un hombre poderoso e influyente. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Cómo era Saúl? Pues era un joven guapo, fuerte, musculoso. Ante la vista era el ideal para gobernar. A lo mejor en ese tiempo todos los ejércitos enemigos o todos los países de alrededor hubieran querido un rey como Saúl ante la vista, fuerte, con una lanza, con un escudo grande, guapo, bien parecido. ¿Sí? Un hombre que ante los ojos del pueblo cumplía con las condiciones esenciales para ser rey. Pero ¿qué pasa con Saúl? ¿Qué pasa con la historia de este primer rey? Ahorita veíamos el primer hombre, pero ¿qué pasa con el rey Saúl? Igual, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, tenemos parte de la historia. Por ahí, antesito de eso, ya había hecho él algunos actos ahí de desobediencia en su desespero, cuando va y ofrece este sacrificio y no espera a Samuel. ¿Por qué? Porque veía la condición y creía que él tenía que hacer algo. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 15, tenemos la historia. Dice, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió
para que te ungiera rey sobre tu pueblo, sobre Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. No te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Esta era la instrucción que Saúl tenía de parte de Dios. Y en el versículo 9, nos adelantamos un poquito, dice: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo el pueblo, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Dice el versículo 10: entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Fíjese bien, el Señor le dice: me pesa haber hecho esto. Y seguimos. Seguimos la lectura. En el 12 dice: y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido al Carmel, y he aquí ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido delante, bajando al Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel le dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de los bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los he traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo de lo demás hemos destruido todo por completo. Entonces dijo Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y del Señor? Te he ungido rey sobre Israel, y el Señor te envió a una misión. Y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo desobedecí la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, bueyes, lo mejor de todas de las cosas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado las palabras del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y tenemos aquí la historia de Saúl, la leíamos, y es muy parecida a lo que pasó con Adán. Saúl recibió una instrucción de parte de Dios, y la instrucción fue: ve y destruye todo por completo. Pero Saúl no obedeció y dejó lo mejor del ganado para ofrecer sacrificio. Y cuando es confrontado por Samuel, que en ese momento era la voz de Dios, y le dice:
has desobedecido. Y él dice, no, yo obedecí, pero el pueblo o los soldados o el ejército quiso conservar lo mejor para ofrecer sacrificio a Dios. Realmente Saúl estaba negando su pecado, estaba culpando a alguien más, y la consecuencia fue que fue desechado como rey. Siguió siendo rey hasta su muerte, pero sus hijos deberían gobernar después de él, y de ahí debió haber sido su descendencia. Todos debieron haber sido reyes, pero por cuanto desobedeció, Dios lo desechó y cortó el reino de él. ¿Sí? Ahí mismo en la lectura que teníamos en el versículo de Samuel, de Samuel, le dice que Dios lo había desechado y que había visto a alguien conforme al corazón de Dios. Y tenemos esta segunda historia bíblica, historia que realmente son acontecimientos que podemos ver y saber que fue en el propósito de Dios, que son cosas que pasaron porque venía algo más grande, y sabemos que es la obra de Cristo, pero que nos dejan una enseñanza grande a nuestras vidas. Y por último, de las historias que les quería contar, vamos a ir ahí mismo, más adelantito. Es la historia de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? ¿Y qué pasa con David? David, sabemos que fue un jovencito que fue ungido, tal vez sin la espectacularidad que tenía Saúl. David era un jovencito que estaba cuidando unas ovejas, que lo manda a traer el profeta Samuel y lo toma y lo unge como rey. Ante los ojos de sus hermanos, pues tampoco era imponente, pero dice la escritura que David era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Y quiero que vayamos a la historia de David, ahí en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Y en el capítulo 11 tenemos esta historia también conocida de la vida del rey David, y se la voy a parafrasear un poquito para que podamos entender un poquito, pero usted la puede leer más a detalle. Pero ¿qué pasa con David? Dice que David, en el tiempo que los reyes salían a la guerra, él decidió quedarse. Estaba recorriendo su palacio, y de su palacio observa y ve a una mujer hermosa, pero que era casada. La manda a traer. Después de eso regresa ella a su casa, y la mujer pues resulta embarazada. Manda a traer a su esposo, que estaba en guerra, y le propone que vaya a su casa, que descanse. Y el propósito de David era cubrir su pecado. El propósito que tenía David era que al traer a este hombre, a Urías, y llevarlo, era que lo que él había hecho quedara oculto. Pero este hombre resultó ser un hombre más íntegro. Decidió no ir, sino quedarse a la orilla del palacio. Y cuando David se entera que no había hecho lo que él esperaba que hiciera, lo manda de regreso a la guerra, pero lo manda con una carta la cual decía al general del ejército que cuando la batalla estuviera un poco dura, lo mandara a él al frente y que pasara lo que tuviera que pasar.
Imagínese a este hombre cargando la carta donde dicen que lo tenían que matar, pero de cierta forma fiel va y la entrega sin leerla. A lo mejor si lo hubiera leído en el camino, pues ya no regresa a combatir, a pelear por ese hombre que estaba peleando por su rey. Y resulta que va a la batalla y muere. Entonces, vamos a ir al capítulo 12, pasa esa historia. Y en el capítulo 12 vemos cómo Dios va y confronta a David. Dice, entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, dormía de su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el camino que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Porque como has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos, has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí, tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel, a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Y aquí tenemos la historia de David. Realmente, si comparáramos las 3 historias que veíamos ahorita, veíamos la historia de Adán comiendo del huerto, veíamos a Saúl perdonando lo mejor del ganado, y vemos la historia de David, un hombre que adulteró, que engañó, que mandó matar y que quitó. Pero ¿cuál es la diferencia del rey David a los otros 2 hombres? Que él reconoció que pecó, confesó su pecado y recibió perdón. Y eso a la postre le daría que el Mesías fuera parte de su descendencia. Ahorita veíamos que que Saúl había sido rey y el reinado no debió haberse apartado de su casa, pero pecó y no reconoció su pecado, no se arrepintió, no pidió perdón. Y en el caso de David, un hombre conforme al corazón de Dios, reconoció que había pecado. Le dice en el versículo 13, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, ciertamente el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Las consecuencias iban a quedar. El hijo muere, lo que le dijo que iba a pasar, que la espada no se apartaría, no se apartó. Lo que le dice que iba a pasar con lo de sus mujeres, pasa. La consecuencia no falló, la consecuencia no fue borrada. Pero David
recibió perdón. ¿Y por qué le narro estas tres historias? Porque nosotros podemos encontrar a lo largo, como le decía ahorita, de la historia y podemos aprender un poquito de ella. Nosotros el día de hoy estamos aquí y ciertamente yo creo que todos hemos pecado. No sé si hay alguien aquí que no haya pecado. Y si yo ahorita les pregunto quién de nosotros hemos pecado, pues yo creo que todos levantaríamos la mano. Y nos es fácil reconocer que hemos pecado, pero la parte difícil es poder reconocer realmente en qué hemos pecado y poder confesar nuestro pecado. La verdad es que decir somos pecadores lo hacemos, no tenemos problema con eso. Pero si ahorita cada uno de nosotros tuviera que reconocer delante de Dios en qué ha pecado, a lo mejor reaccionaríamos igual que Saúl o reaccionaríamos igual que Adán. Señor, yo no quería hacerlo, pero porque viví tal situación, por eso pequé. Señor, yo no quería, pero ya ves cómo es mi esposa, por ella pequé. Señor, yo no quería airarme, pero tú sabes qué difícil es aguantar a mis hijos y por eso pequé. Y realmente, en vez de reconocer y decir, he pecado contra el Señor, porque contra Él es contra el que pecamos. Fallamos a nuestros hermanos, fallamos a nuestras esposas, fallamos a nuestros hijos, pero pecamos delante de Dios. A Él, contra Él, es contra el que hemos pecado. Y la diferencia que podemos encontrar aquí es cómo David podía reconocer y decir, Señor, he pecado. Las consecuencias las acepto, pero no te apartes de mí. Sigue tú conmigo. Y esa parte es la parte que como hijos de Dios más deberíamos atesorar. Que la presencia del Señor no se aparte de nuestras vidas. Que nosotros no nos alejemos por causa de nuestro pecado, de la presencia del Señor. Y ahorita les decía de tres hombres, pero también les decía, y la obra de uno más, la obra de Cristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo y el motivo por el cual estamos hoy aquí. Y ahorita nuestro pastor leía el contexto y la historia de Juan capítulo 3, del Evangelio de Juan capítulo 3, y veíamos la historia de cuando el Señor habla con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Pues Nicodemo era un principal de los fariseos, un hombre que estudiaba la palabra de Dios, era un hombre que conocía la palabra de Dios, era un hombre que sabía cada una de estas historias que hemos contado. Y no solo sabía estas historias, sabía cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto por la mano de Moisés, sabía todo lo que habían caminado en el desierto, sabía la historia de cada uno de los jueces de Israel que durante todos esos años estuvieron haciendo la obra de Dios y libertando al pueblo, y sabía todo lo que había pasado con los profetas. Nicodemo no desconocía nada de eso. Y Jesús, hablando con él, pues puede hablar de una manera diferente, a lo mejor con la que podía hablar con uno de sus discípulos, que también conocían la ley, que también la estudiaban, pero Nicodemo era un maestro, era un hombre que enseñaba. Y Nicodemo empieza preguntándole y diciéndole, Señor, sabemos que hace señales que el hombre no podría hacer, sabemos que vienes de Dios. Y el Señor le dice, no vengo de Dios solamente, yo soy Dios. Y les hace un reclamo y les resume el Evangelio en esos versículos que son muy utilizados para evangelizar. Juan 3:16, que tal vez no lo sabemos de memoria, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y les dice, esta es la razón, Dios nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo. Y nos envió a su Hijo ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le dice, pero Nicodemo, ustedes no están creyendo en mí. Ustedes no creen
que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes no han creído que realmente yo soy el que había de venir. Y es curioso ver esta parte, y por eso empezaba contando un poco acerca de las historias y del propósito uno de los propósitos que puede tener la historia en nuestras vidas, porque si alguien sabía o alguien podía ver cómo era que Dios había operado a lo largo de la historia del pueblo de Israel, era Nicodemo, eran los fariseos. Ellos sabían que habían levantado jueces que eran pequeños e insignificantes ante la vista. Ellos sabían que había agarrado a un libertador que había asesinado a un egipcio, que era tartamudo y que había muchas cosas a lo mejor en su proceder que no eran conforme a lo que ocupaban. Y el pueblo, los fariseos en ese momento no estaban entendiendo cómo era que los errores que habían practicado en el pasado los estaban condenando en este momento. Ellos sabían a cuántos profetas habían no creído o habían negado y dudaron que vinieran de parte de Dios, porque no eran realmente como ellos tal vez esperaban que fuesen. Los fariseos no reconocieron al Mesías, a pesar de que toda la historia del pueblo de Israel les hablaba acerca de él. No aprendieron. ¿Por qué? Lo dice más adelantito. Porque es fácil recordar Juan 3:16. Ahorita lo decíamos a lo mejor de memoria y por ahí algunos lo podíamos repetir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, qué bonito, que ha dado, nos dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos quedamos ahí y decimos, wow, pero vienen estos pasajes que están enseguiditas, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y les está diciendo, ustedes han sido condenados por no creer. Y luego les dice, y este es el juicio, que la luz, o sea, Jesús, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y vemos tres palabras aquí que se repiten en el 19, 20 y 21. Esas acciones. Primero dice, Él vino, este es el juicio, que Él vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones, en otras traducciones dice, porque sus obras, porque sus actos eran malos. Dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, porque tiene miedo que sus obras, que sus actos, que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad no tiene temor de eso, porque sus obras, sus actos, sus acciones han sido manifestadas, hechas en Dios. Y el problema que tenían aquí los fariseos era que tenían temor de que sus obras salieran a la luz y se mostraran ellos tal cual era. Tenían miedo de mostrar que realmente esa obra que ellos vivían a escondidas o que no reconocían en verdad fueran manifiestas. Y eso es algo que el día de hoy, mis hermanos, nos pasa a nosotros. Nos encanta que se hable bien de nosotros, nos encanta que se digan las buenas acciones, nos encanta hablar de nuestros logros y de lo bien que hacemos ciertas y cuales cosas, pero nos cuesta tanto trabajo
Nos cuesta tanto trabajo hablar de lo que no hacemos correctamente. Cuando pecamos, cuando fallamos, lo primero que queremos hacer es ocultarlo, que nadie se entere, que no se den cuenta. Es chistoso cuando estás en casa y te preguntan, ¿cómo te fue en tu trabajo? Y tú dices, bien, fíjate que hice esto y esto y esto, y generalmente son las cosas correctas que hemos hecho, pero difícilmente somos capaces de decir, fíjate que actué mal, contesté mal, fui un grosero, fui un déspota, pensé mal de cierta persona, actué mal. Nos cuesta. Y todo eso está arraigado en el orgullo. Está arraigado en nuestro orgullo, en que creemos como Saúl, como Adán, que si nuestras obras mal hechas no son expuestas, pues nos veremos mejor, seremos mejores. Y ese es un temor que tenemos como hombres, que nuestras obras malas salgan a la luz. Pero los hijos de Dios tenemos que presentar todas nuestras obras delante de Él. Todo el que es nacido de Dios tiene que presentar todas sus obras delante de Dios. Las que son buenas y las que no son tan buenas. Cuando hemos actuado correctamente y cuando hemos pecado, tenemos que exponerlas y presentarlas delante de Dios. Porque dice el 21, porque el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Mi hermano, a diferencia a lo mejor de los hombres del Antiguo Testamento, nosotros tenemos esta esperanza, que la luz vino al mundo. Nosotros tenemos esta esperanza, que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi hermano, nosotros tenemos esta esperanza que a lo mejor esos hombres no tuvieron en el Antiguo Testamento, pero que nosotros hoy tenemos en una seguridad. Usted ha nacido de nuevo, usted ha creído en la obra de Dios, pues tenemos que presentar nuestras obras delante de Dios, las que son agradables y las que no son tan agradables, aquellas que glorifican el nombre de Dios y también aquellas que pueden ensuciar el nombre de Dios. Ahorita veíamos la historia de David, y David pasaba este acontecimiento y él dice, he pecado contra Dios. Y más adelantito viene una historia impactante de cómo Dios le dice que el niño que iba a nacer iba a morir, y él entra en una porción, en un tiempo de oración y de ayuno, para que si Dios quisiera, no tuviera que morir el niño. Pero lo que más impacta es cómo al final, cuando se cumple y muere el niño, y van y le dicen esto a David, lo que hace David es levantarse, comer y alabar a Dios. Alabar a Dios. Mi hermano, él sabía que había hecho mal, él sabía que venían consecuencias, pero él, al reconocer su pecado, al confesar su pecado, él podía venir delante de Dios y seguir alabándolo y seguir glorificándolo. Mi hermano, veíamos ahorita también que lo primero que hace el pecado en nuestras vidas es alejarnos de Dios. Y lo primero que nos acerca al Señor es reconocer que hemos pecado. Es reconocer que hemos hecho algo que no ha sido agradable ante los ojos de Dios, y que una vez que lo hemos reconocido y lo hemos confesado, podemos acercarnos y encontrar perdón de ellos. ¿Acaso hay algo que Dios no nos pueda perdonar? ¿Acaso hay algo en nuestra vida que no podamos presentar delante de Dios en un reconocimiento y decirle, Señor, he pecado? ¿Acaso hay algo que podamos ocultarle a Dios que Él no sepa? ¿Acaso Él no sabía que había dejado o que dejaría esos animalitos Saúl? ¿Acaso no sabía que Adán había mordido el fruto que se le había dicho que no? ¿Acaso podemos engañar a Dios? ¿Acaso hay algo que no sepa
o que pueda pasar por alto en el Señor. Mi hermano, no hay nada. Y tenemos la historia para comprobarlo. A Dios no se le olvidó por ningún momento el pueblo de Israel. Nosotros como familia en nuestro devocional familiar hemos tenido la bendición de pasar por algunos libros completos de la Escritura, y uno de los que más nos ha impactado y nos ha enseñado ha sido el libro de los jueces. Ese libro de los jueces, esa historia en el pueblo de Israel, que tenía prácticamente esta secuencia: el pueblo pecaba, desobedecía, venía castigo y juicio sobre ellos, se sentían tan acorralados que clamaban a Dios, Dios veía su aflicción, Dios les mandaba un libertador, eran librados de la opresión y vivían para Dios. Y moría esa generación y se levantaba otra de igual manera. Volvían a hacer lo malo delante de Dios. Y a nosotros nos servía como familia porque veíamos que esa es nuestra condición. Realmente nos levantamos del pecado, el Señor nos levanta en su obra, lo reconocemos, lo glorificamos. Cuando menos pensamos, volvemos a caer y tenemos que volver a clamar a Él y tenemos que volver a reconocerle para que Él vuelva a libertarnos, nos pueda dar vida y podamos seguir glorificándole. Pero ¿cuál es el problema? Todo ese tiempo que el pueblo pasaba atormentado, sin clamar a Dios, sin voltear y reconocer a Dios. Eran tiempos difíciles. Por algún tiempo era un ejército enemigo que los azotaba, por un momento les robaban sus cosechas, por otros momentos vivían ciertas situaciones. Pero el tiempo que tardaban en reconocer que se habían apartado de Dios, el tiempo que tardaban en reconocer que habían pecado, era el tiempo en donde venían y eran azotados. Mi hermano, en esta vida vamos a vivir de todo. En esta vida nos va a pasar muchas cosas buenas y malas, en un sentido general. Pero yo le digo algo: lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios. Los momentos más difíciles en nuestra vida siempre son cuando nos alejamos y nos apartamos. ¿Y por qué nos apartamos? Porque hay pecado no reconocido y no confesado en nuestras vidas. Mi hermano, usted no se aleja del Señor, yo no me alejo del Señor porque nos hayamos cansado de Él. Nos alejamos porque hay pecado que no hemos reconocido en nuestra vida, porque hay pecado que no hemos confesado delante de Él y que viene y nos está atormentando, y el día de hoy nos aleja un poquito, y el día de mañana nos aleja otro poquito, y el día pasado nos aleja todavía más. Mis hermanos, ¿cuántas historias hemos oído después, en estos años, tiempo atrás, de hombres de Dios que cayeron en pecado porque a lo mejor cuando empezaron alguna situación no fueron capaces de reconocer que había pecado y confesar ese pecado y que el Señor los librara? Y cuando menos pensamos, oímos de un a lo mejor pecado escandaloso que empezó con algo a lo mejor pequeño, pero que fueron ocultando y ocultando y ocultando. ¿Qué hay en nuestras vidas ahorita que Dios no conozca? ¿Qué hay en nuestros corazones que el Señor no sepa? ¿Qué estamos guardando que pudiera quedar oculto delante de Él? Mi hermano, no hay nada, pero somos orgullosos y no nos gusta reconocer que hay pecado en nuestras vidas que no hemos confesado y que no hemos reconocido. Decimos, soy pecador, y si ahorita hiciéramos el ejercicio, todos levantaríamos la mano, porque en la generalidad no nos cuesta trabajo, pero en la particularidad, en lo que está ahí secreto en el corazón de cada uno de nosotros, esa es la parte que el Señor quiere tratar, y donde el Señor dice, aprende, no hay nada que yo no te pueda perdonar, no hay nada que tú puedas ocultar de mí, no hay nada que no pueda o vaya a ser manifiesto a luz, pero tu orgullo que cree
por tu orgullo crees que puedes esconderlo y que un día desaparecerá y que un día ya no habrá. Les decía ahorita, nos encanta contar las buenas. Como familia, yo bromeo mucho con mi hijo, con mis hijos, y especial con el más grande, porque le encanta que le reconozcamos las buenas, pero cómo le cuesta trabajo con las que no son tan buenas. Mi hermano, es lo natural en nuestra carne. Nos encanta que seamos reconocidos, nos encanta que nos digan, qué bueno eres para esto, pero que no hablen de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque el orgullo nos ciega, pero tenemos una esperanza, y esa esperanza no está en nosotros, esa esperanza no está en lo que tú y yo podemos hacer, esa esperanza está en lo que Cristo ya hizo. Por eso les decía, 3 historias y la obra de uno más, y no de uno más como si se tratara de cualquiera, sino la obra de Cristo, esa obra que es poderosa en Dios para perdonarnos cualquier cosa que hayamos hecho. Lo único que espera de nosotros es que seamos valientes, dobleguemos ese orgullo y podamos ser fieles en reconocer y confesar nuestro pecado. Y quiero terminar, no es que ya vayamos a terminar, no se emocione, todavía nos falta un poquito, pero en el pasaje, o con este pasaje en la primera carta de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, capítulo 1. Y Juan, el mismo que escribió el Evangelio, el mismo que narró la historia de Nicodemo, ahora nos está presentando un panorama muy alentador para nosotros. Un panorama que la verdad nos es muy útil para que nosotros podamos descansar en la obra de Cristo. En esta carta, en el contexto de esta carta, pues Juan le escribe a un grupo de iglesias ahí por la región del Éfeso que pues estaban teniendo conflictos en cuanto a que decían que si realmente Cristo había venido en carne, que si realmente era una obra salvadora, y Él los alienta y les da podríamos llamarlo así, consejo de vida que es tan aplicable a nuestras vidas. Y dice, 1 Juan capítulo 1, versículo del 5 al 2:1. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi hermano, qué alentadoras palabras nos escribe Juan. Qué alentadoras palabras nos dice en estos versículos. Y para entender el contexto de Juan, pues está el Evangelio de Juan, de donde traíamos esta historia. Él es luz. Mi hermano, nosotros hemos venido de las tinieblas a la luz. Pero hay que reconocer que en nuestra naturaleza pecaminosa, las tinieblas nos van siguiendo, como en esas caricaturas que va la persona caminando y atrás el humito y quiere acercarse a nosotros. Pero nosotros estamos en luz. Pero las tinieblas, ahí nos andan rondando, muy de cerca. Y vienen estas dos frases que dice él en el 8 y en el 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿por qué dice esta frase? Porque en el contexto había gente que decía que no había pecado. Hoy en día escuchamos de gente que dice, vive como quieras,
O sea, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todos vayamos al cielo. Y lo sacan de contexto y te dicen, vive como quieras, ya no hay pecado. No, 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 no hay pecado. Y a veces creemos esa mentira. Y luego en el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, que es la otra parte, ¿cuántos hombres de repente llegamos a creernos tan santos que decimos, no, 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 pecan de abajo para allá, de aquí arriba nadie peca? ¿Cuántas veces hemos creído y hemos visto la condición del hermano y hemos dicho, híjole, qué pecador es, y no hemos sido capaces de voltear y reconocer que tenemos pecado y que hemos pecado? Y en medio de esos dos condiciones, si decimos que no hay pecado o si decimos que nosotros no pecamos, en medio de eso está la exhortación, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos los pecados, y no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, tenemos una esperanza, y esa esperanza no está en la tierra, en algo que podamos conseguir humanamente. Esa esperanza está en la obra de Cristo, el cual hizo una obra de salvación y de justificación. Y Él está obrando el día de hoy en nuestras vidas, y Él nos está perdonando en nuestras vidas, y Él nos está limpiando. Si nosotros creemos que su obra fue el día que creímos y ya no está trabajando en nosotros, no hemos aprendido de la historia del Evangelio. Él nos está limpiando, Él nos está perdonando, Él está haciendo una obra en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos reconocer que pecamos y necesitamos confesarlo. Mi hermano, esto es contrario a nuestro orgullo. No crea que va a ser natural en nuestra carne. Esto va a ser contrario. Nuestra carne nos va a decir, escóndelo. Te ves más bonito mostrándote santo que mostrándote pecador. Te ves más bonito diciendo, no, 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 yo no hago tal y cual cosa, que confesando y diciéndolo. Nada fortalece más una relación real que el poder manifestar tal cual somos, reconociendo y confesando nuestro pecado. Y a manera de ilustración, yo les quiero platicar un poquito de nuestra vida matrimonial, mi esposa y yo y mi esposa. Como todo matrimonio hemos pasado momentos difíciles, momentos padres, y nos encanta cuando estamos con un grupo de amigos contar todas las historias padres que nos han pasado, y nos encanta hablar de esas anécdotas divertidas. Pero la verdad es que también hemos vivido momentos difíciles y complicados, y yo sé que cada pareja aquí los ha vivido y los ha pasado. Pero hubo una etapa en nuestra vida en la que pues los problemas fueron creciendo y aumentando. Vivimos situaciones complicadas y empezamos a buscar ayuda en diferentes recursos. Como cristianos, pues nos acercamos en ese momento a quienes eran nuestros pastores para buscar ayuda. Buscamos en literatura de este mundo que atacara ciertos problemas por los que estábamos pasando. Buscamos ayuda de expertos en materia del mundo para que nos ayudaran sobre eso. Hablamos con amigos a los cuales estimamos, esperando un buen consejo. Y te podría decir que varias cosas nos pudieron alentar, otras nos alejaron más, otras hasta nos hicieron dudar de nuestra fe. Pero hubo un momento en que hubo un cambio radical en nuestro matrimonio, y ese fue el tiempo en el que aprendimos a confesarnos nuestros pecados primero delante de Dios, entender que como hombre no le fallo a mi esposa antes de fallarle a Dios. Primero le fallo a Dios y luego puedo fallarle a mi esposa. Puedo pecar contra Dios y luego fallarle a ella. Ella peca contra Dios
O puede pecar contra Dios y luego fallarme a mí. Pero nos dimos cuenta que nada nos sirvió tanto como poder confesar nuestros pecados delante de Dios. Ir juntos y decir, Señor, te estamos fallando en esto, esto y esto, porque hemos hecho esto, hemos vivido esto, hemos pasado esto, hemos pensado esto. Y pedirle perdón a Dios. Y luego pedirnos perdón entre nosotros. Y no ha sido fácil, y no es fácil. ¿Por qué? Porque te quitas una faceta. ¿Qué más quisiera yo que ella pudiera ver a un hombre perfecto? ¿O qué más quisiera ella que pudiera yo ver a esa mujer perfecta? Que yo sí la miro perfecta. En el Señor, claro. Pero, ¿qué más, mi hermano, quisiéramos nosotros en nuestra naturaleza? Pero nada es más útil que poder confesarnos y decirnos, este soy yo, esto estoy pasando, esto me está lastimando, esto está aconteciendo, esto está pasando en mi vida, he hecho esto, he dicho esto, he sentido esto. Y mi hermano, no es fácil al principio. ¿Por qué? Porque ciertamente lo veíamos con David, hay consecuencias, pero hay algo hermoso, viene el perdón. Y el perdón de nuestro Padre y la limpieza que Él hace, mi hermano, no la podemos comparar. No la podemos comparar con nada. Lo que Él está haciendo y cómo Él nos puede limpiar y purificar, no lo hace nadie, mi hermano. Porque es en su obra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mi hermano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces vemos esa parte como un día cuando esté delante de Él, pero la verdad es que oí ahora en la semana una frase que me gustó, a lo mejor la digo mal, pero decía más o menos así: no podemos esperar ir al cielo cuando no vivimos el cielo aquí en la tierra, más o menos así. Pero prácticamente lo que nos quería decir es, tú no te puedes preparar para un día estar en la eternidad si no vives esa eternidad cada día en tu vida, si no trabajas cada día por tener esa limpieza de corazón delante de Dios, si no te preparas cada día para recibir perdón de pecados y una limpieza, y que Él haga su obra de santificación en nosotros, su obra de purificación, su obra donde nos está limpiando de continuo en nuestras vidas. Dice el versículo 2, el capítulo 2, perdón, de Primera de Juan: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequen. Mis hermanos, nos escriben estas cosas refiriéndose a lo que decía ahí, pero tenemos esta escritura, tenemos toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no pequemos. Mi hermano, tenemos la palabra de Dios, tenemos la historia bíblica, tenemos la historia de la iglesia, tenemos la historia de los hombres de hace 20, 30 años. ¿Para qué? Para aprender. Y nos escribe estas cosas, ¿para qué? Para que no pequemos. Mi hermano, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi hermano, no nos defendemos a nosotros mismos. No podemos ser como Saúl o como Adán y decir, me defiendo yo diciendo que alguien más me obligó a pecar. Tenemos a Jesucristo el justo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer y confesar nuestro pecado. Señor, realmente he pecado, pero no mires mi pecado. Ve la obra de Jesucristo, el justo, el cual me está limpiando y el cual me está justificando, me está lavando cada día, no por lo que yo puedo hacer, sino por su obra. Tenemos esta bendita obra hecha en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios, sino que vino y se dio para que cuando usted y yo pequemos, vayamos delante de Él y le digamos, ciertamente he pecado, ciertamente he hecho esto, perdóname, Padre,
por esto. Y tengo una esperanza, que Jesucristo, el justo, me perdona. Tenemos la historia, mi hermano, para aprender. Tenemos la historia para saber lo que ha pasado y lo que han vivido. Pero entendemos que en nuestra naturaleza nos gusta, y perdón la expresión, aprender a la mala. Tener que equivocarnos para hacerlo. Mi hermano, tenemos toda la palabra de Dios. Fue inspirada, fue escrita por hombres inspiradas por Dios para enseñarnos cómo tenemos que vivir. Y si alguno peca, mi hermano, corramos ante el trono de gracia. Corramos, arrepintámonos, confesemos nuestros pecados, que recibiremos perdón. Y mi hermano, si tú pecas contra alguien si tú pecas contra Dios y dañas a algún hermano, reconócelo, muéstrale. Nada ayuda más a una relación que cuando confesamos nuestros pecados y somos fieles para decir: mi hermano pensaba esto de ti, sentía esto de ti, pero el Señor me mostró que estaba equivocado. A mí me ha pasado que a las personas que más llego a estimar en mi vida, o aquellos amigos a los que el Señor me ha unido más, generalmente empezaba teniendo conflictos con ellos. Pero si no aprendemos a reconocerlo, confesarlo, nos estamos perdiendo la bendición de tener relaciones buenas o estables con nuestros hermanos. Decía en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mi hermano, nuestro pecado, al primero que afecta es a nosotros, pero también afecta a nuestras relaciones. También afecta mi relación con mis hijos, mi relación con mi padre, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hermanos. Pero tenemos esta bendita obra de Jesucristo, la cual nos trae de las tinieblas a la luz, la cual cada día de nuestra vida se va perfeccionando y Él va haciendo la obra de purificación. Así que la exhortación y la invitación en esta tarde ya es que, mi hermano, reconozcamos delante de Dios nuestra condición. Reconozcamos delante de Dios que si hemos pecado, hay que reconocerlo y hay que confesarlo. Y le digo, mi hermano, a manera de ejemplo, yo soy muy bueno para en las noches decir: Señor, perdóname por todo lo malo que he hecho en el día. Perdóname porque he pecado. Pero muchas veces me cuesta reconocer en qué he pecado. Muchas veces me cuesta reconocer y decirle: Señor, perdón porque hoy hice tal cosa, hice tal situación, dije tal cosa, sentí tal cosa, pensé tal cosa. Reconocemos que hay pecado, pero no reconocemos en lo que hemos pecado. Así que yo lo invito, mi hermano, a que si usted tiene que ponerse a cuentas con Dios, no lo deje pasar, porque nos perdemos esa bendición de acercarnos a Él, y quien se la pierde somos nosotros, y vamos creando esa brecha entre nosotros. Yo le invito, mi hermano, que si tiene que ponerse a cuentas con Dios, no se espere, y si tiene que ponerse a cuentas con sus padres, con sus esposos, con sus hijos, con sus hermanos, no se espere, mi hermano. Aprendamos de la historia, aprendamos del consejo bíblico, aprendamos de esos hombres que ya caminaron en esta tierra y que nos dejaron
una enseñanza para que nosotros podamos aprender. No seamos necios. Empezaba a manera de broma diciendo el consejo que de padres recibimos, que como hijos recibimos de nuestros padres, y que hasta que somos padres podemos entender y no nos damos cuenta todo lo que nos pudimos ahorrar en el camino por orgullo. Mi hermano, esa es mi invitación de esta mañana. No se tarde en reconocer su pecado, no se tarde en reconocer que hemos pecado y no se tarde en venir y confesarlo delante de Dios. Voy a invitar ahí donde está que cierre sus ojos con el propósito de que no se distraiga y que podamos en esta tarde presentarnos delante de Dios y no reconocer en la generalidad, sino que realmente podamos reconocer si hemos estado practicando, viviendo o hemos sido tentados y tengamos algo que presentar delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios, porque te tenemos, Dios. ¿Y qué hubiera sido de nuestras vidas, Dios, si tú no hubieras hecho esa obra de salvación? Entendemos que como hombres terrenales y carnales, la maldad está a la puerta y llama. Sabemos que como hombres en esta tierra, Padre, hemos pecado y somos propensos a pecar, Padre, en las mañanas, en las tardes, en las noches, de una y de muchas maneras, Padre. Pero entendemos, Señor, que no importa cuál haya sido la condición, tenemos nuestra confianza en Cristo, en la obra de salvación y de regeneración que estás haciendo, Padre, cada día en nuestras vidas. Porque una vez viniste a esta tierra y fuiste a la cruz para salvarnos, Dios. Pero cada día, Dios, estás perdonando nuestros pecados, Dios, y nos estás presentando en tu obra limpios y sin mancha delante de Dios. Pero sabemos que si no reconocemos y no los presentamos delante de ti, estos están creando un abismo en nuestra relación contigo. Padre, ayúdanos, Señor, a que podamos reconocer, Padre, cada día, Dios, lo que tenemos que presentar delante de ti. Ayúdanos, Señor, y trae a la luz, Padre, trae a la luz, que no haya ese temor, Dios, de ser expuestos cual somos, con el propósito de presentarnos limpios delante de ti. Porque de qué nos sirve, Padre, guardar nuestra imagen en esta tierra si eso nos aleja de ti. ¿De qué nos sirve, Padre, guardar una reputación en medio de la sociedad, Dios, si eso nos aleja de ti? Enséñanos, Padre, a tener ese valor, Dios, de confesar, Dios, de reconocer y de ir ante el trono de gracia, Padre, y recibir perdón, Señor, y recibir limpieza, Dios, y ser perdonados. Reconocemos y sabemos que no debiésemos pecar. Sabemos que en tu propósito y tu voluntad es que nos presentemos siempre limpios delante de ti. Pero en nuestra naturaleza, Dios, no podemos presentarnos así si primero no vamos al trono de gracia. Si primero no vamos delante de ti, Señor, y reconocemos nuestra condición y pedimos perdón, Padre. Enséñanos a vivir de esta manera, Padre. Enséñanos a ser hombres y mujeres, Dios, que no le importe un estatus
o una condición social, sino que le importe una vida eterna contigo, Padre. Eleva nuestro estándar, Padre, de santificación, Dios. Y llévanos, Dios, a reconocer nuestra condición, cualquiera que sea, Padre. Ayúdanos a presentarnos tal cual somos, Padre. Porque no se trata de quién somos, se trata de la obra que has hecho en nuestras vidas. Porque no se trata de qué tan buenos podemos ser como cristianos. Se trata de la obra que tú haces cada día de limpieza en nuestras vidas, Padre. Alabamos tu nombre, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén.